Amigos de Parrafales Deportivas y algo más, estamos con un ícono en lo que es el deporte de nuestro municipio de Villa González, de la provincia de Santiago, de República Dominicana y del mundo. Manuel Almonte, cariñosamente Nené. ¿Quién es Nené? Como lo estoy expresando, un ícono de nuestro municipio de Villa González. Ante todo, abogado, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre. Bien. El propósito, abogado, de las entrevistas que realizamos es darle al público, tanto de Villa González como de Santiago, de República Dominicana, personas que han sido íconos en sentido plural en nuestro municipio de Villa González, principalmente en lo que es la rama deportiva. Ahí vamos incluyendo lo social, cultural, deportivo, folclórico. ¿Quién es Manuel Almonte? ¿Dónde nace? Manuel Almonte, el deportista, nace en una pequeña liga que empezamos en la ciudad de Santiago, la Liga Chino Ortiz, donde mi manager fue Cornelio Peña por primera vez. Luego de esa liga, César del Monte y Consuegra nos lleva a un grupito de 3 o 4 de aquí de Villa González, incluyendo sus sobrinos, Eddie Silverio y Tony Silverio, y su hijo, el Chevy, nos lleva a la Liga Julito Martínez, donde, por la velocidad que yo exhibía como lanzador, no me quisieron aceptar como pitcher. Y tuve que jugar right field, era quinto bate, siempre tenía un bate muy bueno en ese tiempo. Perfecto. ¿Qué día nace? ¿Qué mes? ¿Qué año? Yo nací el día 3 de diciembre del año 1963. Tengo 62 años. Perfecto. ¿Dónde estudia, profe, su primaria, intermedia, porque aquel tiempo en intermedia, su secundaria y luego dónde se hace profesional? De primero hasta el quinto grado estudié en una escuela privada que había aquí, que era de doña Ambrosina Cruz, quien es la madre de Dignora y Celeste. Luego, en sexto grado, incursiono en el colegio La Esperanza, ya que mi padre trabajaba en la tabacalera. Desde ahí me formé como bachillerato, desde el sexto hasta que me hice bachiller en el Colegio de Esperanza. Colegio de Esperanza, que hoy es un gran politécnico de alto nivel, de alto prestigio, del Distrito Educativo 0804 Santiago, la regional nuestra 8 y ya a nivel nacional. Entonces, nace en el año 1963, estudia un colegio, luego desde sexto en adelante se va al Politécnico. Cuando entra a la Liga Cornelio Peña, que lo lleva César del Monte y Consuegra, luego a la Liga Julito Martínez. Yo entro con Cornelio ya, que era mi madre, la liga llamaba Chino Ortiz, Cornelio todavía no tenía liga. Yo entro en el año 1973, más o menos, yo tenía unos 10 años. Luego entonces al año siguiente Consuegra nos lleva a nosotros a la Liga Julito Martínez y ahí jugamos 2 años consecutivos en pequeñas ligas, ya con 11 y 12 años. Julito Martínez, que fue un ícono en lo que es el deporte dominicano, jugando principalmente con Águilas Ciudadanas. El tiempo, porque sabemos que usted es de una familia de alto nivel cultural aquí en Villa González, en un alto prestigio social y deportivo. ¿Cómo mezcla el trabajo, el estudio del colegio con la Liga Cornelio Peña? ¿Y dónde estaba esa Liga Cornelio Peña? Que ya sabemos que Cornelio en ese tiempo era bastante joven. Sí, es como le digo, cuando Cornelio no tenía la liga, no tenía el equipo. Nosotros siempre, usted sabe que el tiempo da para todo. Mi padre siempre lo decía, lo único que yo no le quito a ustedes es el deporte, hagan deporte siempre y yo lo ayudo
con todo lo que sea. Entonces, él nos decía, el tiempo da para todo, y uno estudiaba y sacaba su tiempo para ir a jugar béisbol también. Sí. Y para la práctica con Julito Martínez, ¿cómo lo hace? Nosotros íbamos normalmente, estudiábamos de la mañana, íbamos de tarde, un día o dos a la semana. Íbamos como de 2 a 4 de la tarde, o así, en la práctica antes de la liga. Después que empieza la liga, ya se juegan los sábados. Se jugaban los sábados en la mañana también. Incluso hubo una inauguración que se hizo aquí de noche. Y yo en mi primer turno di un jonrón. ¿Verdad? Sí, nunca la había sacado, nada. Ese día, ¡pam! El público estaba así. Cada vez que bateaba me aplaudía. Con 12 años. 12 años. ¿Qué tiempo dura Julito? Ya, pues, esas eran ligas que se hacían, terminaban y hay que ver que esperar otro año. Yo, 2 años tuve en la Liga Julito Martínez. Luego vinieron ya otras ligas juvenil, ya uno a pesar de la edad, uno jugaba con hombres después, jugábamos con hombres aquí en Villa González. Usted no sabe, las ligas que yo veo aquí en Villa González, casi en la Liga Campesina, eso es un sinnúmero de ligas, principalmente una vez jugué con Villa del Yaque. Sí, pero incluso me he jugado. Pero después que usted se va con Julito, 14 años aproximadamente, ¿dónde se va con 14 años? Ya, Porque usted es un hombre de fuerza. Sí. Y vuelvo a repetir, es una familia, Manuel Almonte viene de una familia de alto nivel cultural. Sabemos que si su padre, como expresó él, permitía que él jugara béisbol, porque también una gran hermana del abogado fue una gran voleibolista aquí. Sabemos que usted tenía que tener su buena nota en el colegio para que su padre le permitiera jugar. Entonces, a los 14 años, después de Julito. Después de Julito yo juego con el mismo Cornelio como dirigente en una liga que se llama Helio Six Perdomo. Jugué un año ahí en esa liga. Luego de esa liga ya empiezo a explorar las ligas que hacen en Villa González. Incluso jugué en una Rafael Cabrera que hizo César de Mónico Ortega, donde tenía pequeña liga, infantil, interbarrial, interseccional. Esa liga, no sé cómo Consuelo tenía esa mente con tantos equipos diferentes. Yo jugué un año con el equipo de aquí de Villa González. ¿Con cuántos años? Ahí ya con 13, 14 por ahí, 14 más o menos. Perfecto. Tiene ya con 14 años, ¿cómo va la aspiración de Manuel Almonte con lo que es el béisbol ya estilo profesional? Bueno, yo le voy a decir algo. Ya tenemos 14 años. Sí. Uno siempre, el sueño de todo pelotero ya a esa edad es llegar a ser profesional. Pero en ese tiempo había muchos peloteros que no pudimos llegar porque habían poca firma disponible, poco scout, no había la proliferación de scout que hay ahora, ni de escuela, eso no existía. Entonces yo fui escalando y jugando en muchas ligas ya con hombres muy mayores que yo. Jugué una vez con Villa del Yaque, una liga campesina, fuimos campeones, jugué otra vez con Banera, fuimos campeones, y hasta que incursioné al Interbarrial de Santiago, organizaba Papi Pérez. ¿Con cuántos años? Ya con 16 empecé ya. Con 16. Duré 3 años y jugué mi primer año ahí con un equipo que llevó Rafael Mata ahí del Ingenio. Nos vamos casi la mayoría de aquí de Villa González, nos vamos con él. Luego el segundo año jugué con Cornelio de nuevo. Y ya para un tercer año, ya cuando yo tenía 17, casi 18, jugué con un equipo que llevó Villa González, nos dieron esa franquicia ese año. Ese año tuve yo muy buena actuación como pitcher. Gané 5 y perdí 1, y una vez me llamaron para la materia. Ahí empieza la historia del béisbol amateur. Perfecto. Entonces terminamos ya con la niñez.
terminamos con la etapa de intermedia, con la etapa de infantil y la etapa juvenil. En la etapa juvenil juega con la liga que organizó Papi Pérez. Luego participa aquí en Villa González, destacándose como lanzador. ¿A los cuántos años era jugado? Ya eran 17 años, cumplía 18, ya cuando yo tuve ya un muy buen año aquí en Villa González. Y las personas que yo conocía en el béisbol amateur y los otros dirigentes de ese torneo que tenían el ojo en mí, me llamaron para que yo formara parte de los equipos amateurs de allá. Y mi primer equipo, Futuras Estrellas, en 1982, bajo la dirección de Manuel Tito Peña, donde Cornelio también era coach. 1982. Si nació en el 63, ahí tenía 19 años. No lo había cumplido los 19 todavía. Sí. Yo cumplo en diciembre, el torneo se hacía siempre entre marzo y abril. Sí. Entonces ya las aspiraciones para lo que es el béisbol organizado ya no lo tenía en ese entonces o todavía aspiraba a entrar. Todavía yo aspiraba, sin época de profe, porque en ese tiempo era raro que firmaran un julio 10, un julio 5, como ahora que firman peloteros de 16 años y medio. Antes los peloteros lo firmaban de 18 en adelante, 20. Y a veces hasta con una edad medio dudosa, pero firmaban peloteros antes de esa edad. Y yo todavía tenía esperanza, no con tanto ahínco como otros, quizás, porque ahí mismo empecé a estudiar en la Universidad Tecnológica de Santiago. Y en 1992, de esos jóvenes que estudiaron que trabajaron con usted, que practicaron con Manuel Almonte, ¿se recuerda de alguien que sí pudo llegar al profesionalismo? Ese año se llamaba el equipo Futuras Estrellas. Esa era una franquicia, que era el mismo Rafael Papi Pérez que la sustentaba desde el ayuntamiento. Entonces, la mayoría de peloteros eran peloteros jóvenes. Incluso ese año firmaron a Ángel González, el Pollo, que fue un gran, de los pocos peloteros que han metido 400 en la pelota profesional nuestra. Ese año firmaron también a José Luna, Chovy Luna. El Chovy Luna. Lo firmaron ese año. Y también firmaron a Gilberto Pérez Valle, el hijo de Gilberto Valle. Lo firmaron ese año. Y al año siguiente firmaron a José Encarnación también, que fue un pitcher que ese año jugó junto conmigo en Futuras Estrellas. Oh, perfecto. Ellos jugaban con usted en el primer año, pero usted jugó amateur. Y antes de jugar amateur, mi amigo Manuel, alguien de esos mozalbetes que jugó con usted intermedia, juvenil, ¿se recuerda de alguien que sí pudo llegar? Bueno, ahora mismo, el único que firmaron en esa época, y aquí de Villa González, yo recuerdo, jugamos juntos en la Liga Campesina, y quizá yo fui de la persona que le dije a él, ponte a pichar, que hay poco zurdo en el mercado, donde quiera, como el caso de Víctor Peña. Víctor Peña es Víctor Pata. Sí. Cuando firmó con Detroit. Cuando firmó con los Cubs de Chicago. Con los Cubs de Chicago, perfecto. Firmó a Rufo Niño Pinoza, lo firmó. Oh, Porque yo fui de la persona que cuando tenía a él que se pusiera, que hiciera la transición, que se pusiera a pichar, había un poco pitches zurdos. Ellos jugábamos juntos, somos casi contemporáneos, ¿verdad? Jugamos juntos hasta ese nivel, hasta que hay los finales. En Liga de aquí, Liga Campesina, casi aquí ya no sabe. Estamos hablando como que firmaron a En 1981 más o menos. Okay. ¿Qué significa el Pollo González para usted entonces? ¿Qué puede recordar del pollo nativo de Pueblo Nuevo? El pollo siempre aquí con Águilas. El pollo lo conozco yo desde que estudiaba en el Colegio de Esperanza. Él junto con José, su hermano, que decían Calá, que era pitcher, que también fue hermano como profesional, los Piratas del Río. Muy buen jugador, una persona totalmente tranquila. Ese señor hablaba con su actuación, con su bate, su guante.
Le decían el mudo. El mudo. Ese tipo no hablaba, pero era una persona muy bien tratada, que ayudaba a los demás también. Qué bueno. Sí, usted lo conocía desde el colegio. Sí. Chovy Luna, para usted. Chovy Luna nos conocimos ahí ese mismo año, en Futura Estrella. Es el nativo de los Sí, soldados. no, Chovy Luna es de Pueblo Nuevo. Pero ese que vive también tiene como coyuntura con personas de los salados. No, esos son Pedro, esos son otros lugares. Ok. Yo viene ahí El de los salados sí. es el padre de Miguelito Luna. Sí, el es segundo Pedro Luna, un hermano que se llama Pío, porque Pedro falleció no hace mucho, hace menos de un año. Entonces, Chovy Luna lo conocí yo en el Interbarrial, jugando en contra de Villa Gonzaga, aquí en este play, que ese mismo año jugó en Polonia. Yo no jugué junto con Polonia en la materia, porque Polonia empezó en el 83. En 1983 a jugar amateur, yo en el 1983, yo con ese equipo que fue la estrella, pero yo en el 1983 pasé a formar parte de UTESA, pues ya estudiaba ahí, y desde que yo empecé me dieron media beca. Qué bueno. En el año 1982 comienza la historia de uno de los jugadores más grandes, en sentido plural, de lo que es el béisbol amateur en ese tiempo. Gran lanzador, gran estratega, gran dirigente, porque tuvimos la oportunidad de verlo ya en la postrimería de la carrera de Manuel Almonte, cariñosamente Nené, como lanzador relevista, tuve la oportunidad de verlo, y también como dirigente de Villa González. 1982, ya comienza en UTES. Vamos ahora con una de las leyendas del béisbol amateur como es usted. Cuénteme todo. Sí, como le digo, 1983 empieza mi peregrinar en el béisbol amateur cuando empiezo como UTESA. En el 82 juego en Futura Estrella, me di a conocer, como dice. En el 83 ya UTESA bajo la dirección de José Checo, Mochita. Me habla a mí y me dice, vamos a jugar con nosotros. No hay problema, yo ahí mismo tengo media beca desde que empiezo. Ustedes vienen a ser campeón en 1982. En el 83 hace un team muy bueno, pero no, digamos los playoffs, pero no pasamos de ahí. Entonces los amores que me atan a UTESA, 1983, 1984, con el mismo José Checo, ya en el 1985, en 1986, empieza otra etapa con Leopoldo Payá, que en paz descansa, de campeón de los 2 años. Y en 1987 fue mi último año en UTESA. Quiero destacar, profe, que en el año 1985 yo fui líder en efectividad. Y ese mismo año me llamaron a la selección de Santiago, en donde, en una gran eliminatoria para ir a los Juegos Nacionales de Moca, tuve una actuación magistral en un partido contra Moca de noche, con un play con más de 6.000 fanáticos de Moca, donde yo hice un relevo con base llena sin agua, el juego 8-6, ganando nosotros, donde yo hice un relevo donde ponché el gol y el otro le hice un out con un combinación. Terminé la jornada con 4 innings de un hit y 8 ponches. Ese juego ganamos así, 8-6. Juegos Nacionales de Moca 85. Lanzando como UTESA. Entonces en el año 1987 deja UTESA porque ya concluye los estudios. Concluyo los estudios y el equipo de Ucamayo, que era lo contrario de UTESA, con la competencia, empieza a dirigirlo Pedro Méndez, mi compueblano, y me dice a mí y a Rafael Tavares, que fue mi compañero por mucho tiempo, una persona que yo le agradezco en el alma todos los consejos que me daba Rafael Tavares. Para mí debiera estar en el Salón de la Fama del deporte dominicano, no solo de Santiago, Rafael Tavares. Entonces el papá de Ochi, Sí. el que es de aquí de Villaduarte, que ahora mismo está moviendo, Sí. discapacidad visual. Exacto. ¿O fue bravo ese hombre? Rafael Tavares jugó muchos años en la capital, fue selección nacional durante unos 4 o 5 años.
Y en 1985 entonces yo voy a los Juegos Nacionales defendiendo al equipo de Santiago, a la región no central. El equipo no hizo el trabajo que debió hacer. De 4 juegos nada más ganamos 1. Mi actuación fue efímera, nada más piché 2 himnos. Fueron bien, pero el equipo no. Johnny Olivo era uno de los 15 estelares. También aprendí mucho. Para mí con Johnny Olivo le faltaba eso con la persona que yo más aprendí el arte de pichar, porque pichar no es solo tirar de duro, es saber poner la bola donde los bateadores le hacen daño y conocer cada pelotero, y conociendo cada pelotero con grande. Johnny Olivo es el mejor zurdo del país, que se ha dado del país. Johnny Olivo fue bravo. Johnny Olivo era de los pitchers que decía en la selección nacional, Estados Unidos y Cuba, eso lo déjenmelo a mí. Él me decía a mí, si yo le gano a Isla Virgen, le gané a Isla Virgen, pero si le gano a Estados Unidos, le gano a Estados Unidos. Si perdí de Estados Unidos, perdí de bueno. Excelente. Entonces, los Juegos Nacionales del 85 continúan en el béisbol amateur hasta, ese fue el último año suyo en Utesa, No, de 87. 87 fue el último año mío en Utesa. Ahí va Bucamay. Empiezo en los 88 con Bucamay. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué De ahí en pasa? adelante, franquicia para Villa González. 1988. 89. Perfecto. Ahí empiezo con Villa González. Un equipo fue competidor, el equipo no llegamos, también fue líder de efectividad. O sea, el equipo no llegamos llegamos a playoff por lo menos, para hacer una franquicia nueva, hizo un buen trabajo. ¿Quién busca la franquicia en el año 1989? La Liga Rafael Cabrera, en ese entonces presidida por Fran Durán, Julio Guzmán y Kiko Guzmán, también eran los directivos y el mismo Joselito fue lo que influyó para que ese año nos dieron franquicia a nosotros y a Cornelio Peña, no le habían dado. Debutamos ese año, nosotros fuimos playoff. ¿Cómo mezcla la parte familiar, la parte profesional con lo que es el béisbol amateur? Por ejemplo, ¿a cuántos años contrae mucha matrimonial? Ese mismo año, 1989. Coincidencia. Coincidencia, 30 de septiembre de 1989. Fue el año que yo contraje nupcia matrimonial con mi hoy esposa, Fátima Sánchez. Sí, de una familia también de atletas, de golfistas. El apoyo de la familia suya antes del año 1989, porque repetimos, viene de una familia de alto nivel cultural, de alto nivel social, de un alto nivel deportivo. ¿Cómo era el clima en su casa con un gran jugador como usted, muy bueno, y una gran jugadora de voleibol? No, era un clima muy bueno en cuanto al deporte. Solo mi madre, que no era tan, principalmente con la voleibolista, con Esmeralda, no era que no lo dejé ni a veces, pero no. Mi padre siempre fue un colaborador del deporte. En ese equipo de voleibol lo tenía él como si fuera de él, el equipo de voleibol femenino. ¿Un Cristóbal Marco? Y sí, parecido. Y mi hermano mayor era ajedrecista. O sea que allá fuimos, y no solo un ajedrecista cualquiera, sino era prácticamente el mejor jugador de ajedrez aquí en Villa González, porque él jugó también con un Camaima, como en la selección de Santiago. Son 3 hermanos. Sí, 3 hermanos, de padre y madre. ¿Cómo? ¿Qué número es usted? Yo soy el segundo, ¿Y la voleibolista? la más pequeña. La más pequeña. Pero me dice que su padre también fue bueno en dominó. Mi padre fue muy bueno en dominó. Se hace mucha historia de que él también corría, montaba mucha bicicleta en su tiempo. Pero jugó voleibol aquí, fue uno de los pioneros del voleibol también aquí. Aunque usted viene de un centro educativo que se respiraba el deporte, porque el Colegio La Esperanza se caracterizaba por ser de los pioneros en asuntos de colegio. Un gran profesor de educación física. Incluso yo no lo mencioné, pero yo participé 3 años en liga intercolegial de béisbol. Y fuimos campeones en todos los años. Y yo era el hombre.
Entonces, echaba los juegos. Romeo Gómez, ¿qué significa para usted? Bueno, Romeo Gómez fue un gran profesor de educación física, un tipo muy preparado, un tipo que tenía un nivel que he visto pocos profesores como Romeo Gómez, de verdad. Mucha disciplina también. Esmeralda Almonte, su hermana. Hablar de Esmeralda, hablar de. Yo a veces me pongo a normal con ella, ya que yo fui mejor, no, que la ha sido lo más grande del deporte. Aquí, en la familia Almonte Boitero, ella fue esa pequeñita fue lo más grande, porque ¿qué hizo Esmeralda Almonte? Ninguna atleta, creo yo, en Santiago lo ha hecho. Antes la ACD se premiaba los mejores en los deportes, desde minibol infantil, y ella fue premiada la mejor minibol del año, mejor infantil, luego fue mejor juvenil y fue mejor superior. Perfecto. Y ella era una jugadora que fue a 2 o 3 juegos nacionales defendiendo Santiago. Si ella, cuando ella jugaba, estaba en su juventud, su plena juventud, si hubiese existido la jugadora libero, ella hubiese sido libero de la selección nacional. Eso se lo puedo asegurar. Porque la bola que ella defendía, eso era increíble. Ahí andaba esa cancha así que parecida a esa muchacha que Brenda Castillo. Brenda Castillo, que es mucho decir, pero esa es una jugadora 100% de gol. Su inspiración deportiva, señor Almonte, hasta esa fecha, estamos hablando hasta el año 1989. Su inspiración deportiva, ¿quién lo lleva a ese deseo deportivo? Porque su familia tiene deporte. Entonces, sabemos que usted tiene una inspiración, una persona que usted ama el deporte, que usted sigue hasta ese año. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo siempre, mi padre, lo que mi padre siempre, el apoyo que me dio mi padre siempre en el deporte, fue lo que me llevó a mí. Además, yo era un tipo fiebrú, a mí me gustaba. En los primeros años míos de la materia, yo terminaba la materia, y al mes ya yo andaba viajando para los campos con equipos que hubieron en Las Lavas, aquí en Villa González y en otros sitios. Yo era un apasionado, a mí siempre me gustó el deporte, pero mi padre, le agradezco, siempre me respaldó eso, siempre. Un día que tiré en una liga campesina con Banegas, un playoff final, tiré 9 de la mañana y relevó en la tarde. Ese día él la puso difícil. ¿Qué significa su padre para usted? No, mi padre todavía está vivo, como 26 años, eso ha sido. No tengo palabras para describir. Qué bueno, qué bueno. Una familia muy organizada, muy bien. Sí. El ajedrecista, ¿qué significa? El ajedrecista es un tipo parecido a mi padre, que medio es callado, es reservado, pero es un tipo que todavía la disciplina que tiene en los ejercicios, son pocas las personas que lo tienen. Mi hermano a las 5:30 de la mañana está en el parque ecológico y dura ahí haciendo ejercicio y corriendo hasta las 7:30. Le dedica 2 horas diario, de lunes a lunes, diario. Eso no más que un día. Y ya él tiene 67 años. Sí. Tiene 67 años todavía. Desde que usted mencionó el parque ecológico, eso ya en el subconsciente de que vive aquí en Villa González. Sí. Qué bien. Entonces nos vamos ahora para 1989, franquicia de Villa González, donde Luis Felipe tuvo la oportunidad de ver al señor Almonte, repito, lanzando y dirigiendo. Recordamos en el año 1992, 93, por ahí, que, bueno, vamos a llegar allá. Desde la Universidad OIM, donde comencé a estudiar en ese entonces, fui a ver un juego allá en Villa González, pero vamos a llegar allá en un segundito. Estamos con Manuel Almonte, una gloria en lo que es el deporte de nuestro municipio de Villa González, también en lo social, cultural, folclórico, procedente de una familia deportista, de una familia de alto nivel,
en lo concerniente ya a la sociedad de nuestro municipio de González, porque ellos se lo han ganado. 1989, abogado. Un año inolvidable para mí, ya que tuve la oportunidad de pichar para mi público. Entonces, un año y me fue muy bien a mí. En lo personal, tuve un muy buen año. Y imagínense, Villa González, era un equipo totalmente casi de nativo. Jugadores que habían jugado contrario a mí, como Eddie Silverio, que siempre jugó con Camaño, fue muy amigo mío. Y así, vieron, ese año significó para Villa González y para mí un avance en el béisbol amateur. ¿Quién era el dirigente de Villa? Ese año empezó Ramón Reyes, que paz descanse, Ramoncito Reyes. Empezó. Ramoncito Reyes, ¿verdad? Sí, me nombraron a mí al final como dirigente interino. Yo le dije, yo no puedo dirigir si el equipo va a los playoffs. Entonces después nombramos a Héctor Almonte, al Chile, ya para los playoffs. Excelente. Ya, en el 90 ya yo tuve algo aquí en Villa González que me hizo cambiar de equipo. Es la única vez que yo he estado, que yo no he jugado con Villa González, estando en Villa González. En el 90 yo volví a Bucaramanga. ¿Y de qué forma que el equipo fue campeón de Bucaramanga? Pero Hubo algo interno. la liga ahí, Sí, ¿no? sí, está algo normal. Pero después de ahí en adelante, En 91 regresa con Villa Villa González. González hasta que me retiro en el 2001. ¿Cómo regresa en el 91 con Villa? No, regreso bien, con un equipo incluso. Sí, ¿cómo que lo llama? Manuel, Sí, me llaman. hace falta. Sí, los muchachos de la liga me dijeron que volvieron, yo no hay que volver. Y volví en Villa 91, un año que tuve una lección. Era una oportunidad que yo tuve en el 1986, que yo no se lo dije anteriormente. A mí me llamaron para la preselección nacional, que era aquí en Santiago, en Santiago 86. Santiago 86. Freddy Torino, que iba a ser el dirigente, era siempre, Leo para allá, era el manager que me dijo, mira Manuel, tú vas para esto, pero Freddy, tú eres de boquilla de Freddy. Si tú haces un trabajo hasta decente, tú vas a ser parte de la selección. Y era la única forma que yo podía hacer selección, porque hice para la capital durante 2 meses y uno estudiando, no se podía. Entonces, ocurre en una serie final que yo me lesiono. Ya he tirado 3 días pisado, a un camar, en la semifinal. Entonces me lesioné ahí. Cada vez que le ponía a la bola me dolía el tendón. Lamentablemente en esa final yo no pude tirar una bola. Apolinar García, que fue un pichetelado después con la salga, no pichaba. Ese año, gracias a esa lesión, me pusieron a pichar y lo firmaron y fue a la Santiago 86. Yo lamentablemente, era quizá la única oportunidad por el estudio. El que va a una preselección nacional practicando en la capital tiene que durar hasta 2 meses ya. Sí, por eso expresé ahorita que cómo usted lo hacía, porque sabemos de qué clase de familia usted viene. Apolinar García, ¿qué significa para Manuel Monte? ¿Qué recuerda de Apolinar García? El monstruo lanzador aguilucho, luego pertenecía al equipo del Licey, que lamentablemente se expresa que en el presente no está en una buena situación económica, que también lanzó en grandes ligas con el equipo de Oakland. Apolinar García yo lo conocí en el año 85, él jugaba con la selección de Moca. Él jugaba en Moca antes de jugar en Santiago, después entonces lo jalaban la gente de Utesa para jugar con nosotros. Y ahí compartimos un tipo muy tranquilo, era buen lanzador. Ese equipo que teníamos nosotros era un novato en Santiago, había mucho veterano ese año, él no pichó mucho, pero en los playoffs se la lució. En los playoffs yo no pude lanzar en la serie final. Fue campeón con Futuras Estrellas una vez. Sí, ¿verdad? No, Futuras Estrellas, las veces yo he sido campeón fue con Utesa. Sí, con Utesa sí. 1985, 1986. Cuando usted entonces jugó con Futuras Estrellas, ¿no fue campeón el primer año? No. Ok. ¿Con Utesa cuántas veces? 2 veces, Utesa, 1985, 1986. ¿Y Bucaramanga?
en Ucamana 1990, el campeón. Y ya en Villa González, Ya en 1990. ya en Villa González fui 3 veces, incluyendo una con yo dirigiendo. Sí, sí, lo recordamos perfectamente. Sí. Vamos para allá para Villa González, profe. Regresan en el 1992 con Villa. Yo regresé en el 91 con Villa. 91 con Villa González. Y ¿Qué hay de ahí para allá? 91, ¿cómo le fue? problema de nuevo. Tuve, piché poco, porque tuve una lesión de nuevo. ¿Quién lo dirigió? Ese año lo dirigió Rigoberto Martínez de las Lavas. O sea, el equipo ese año no clasificó. Fue de los pocos años que no clasificó. 92. En 91. Sí, 92. Vamos ahora para el 92. En el 92, ¿Se fue el año fue campeón? Pedro Méndez viene de ser campeón que pocos dirigentes lo han hecho. En el 90 y 91 con Bucaramanga. En el 92, entonces, pasa a dirigir el equipo con nosotros, como fue un campeón. Ese fue el año que estamos hablando, que nosotros de la universidad, pues con ese gran equipo que tenía Villa González, pues observamos los juegos desde el Estadio Cibao con un famoso guardia que teníamos ustedes en tercera. El juego 93. En el 92 yo tuve una actuación superba en el juego final. De 4 juegos gané 2 y salvé 1. En 92. En el 92 incluso, Ángel María Blanco Vera me decía a mí, Manuel, usted es el pique de los playoffs. Por mis grandes actuaciones que tuve siempre en los playoffs. Entonces ganan en el 92 con Villa. En el 93 fue el 9 Villa. guardia. Sí. ¿Qué pasa en el 93? Estamos en una liga de Rafael Cabrera. Yo veo la gente de Tamboril ahí. Emilio Olivo, otros de qué raro la gente de Tamboril aquí. Contrataron a Pedro. El hombre tiene 3 torneos ganados. Tamboril nunca ha ganado. En el 93 contrataron a Pedro Méndez. Pedro Méndez ese mismo día se llevó 6 o 7 jugadores. ¿A quién se llevó? Se llevó a Rafael Tavares, Orlando Cruz, Kennedy García, que estaba de se llevó a Domingo Hernández, que era un buen lanzador, que ya tiene un par de años en la materia. Se llevó a Efraín Peña, hablando de llevó 5 o 6 jugadores. Entonces, Chilí y Fran Durán y yo nos reunimos. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora, después que somos campeones? Tenemos el patrocinio de Tabacalera. Y le digo yo, lo primero que hay que hacer es buscar un dirigente como José Che, Mochita, que no tiene trabajo. Fuimos a Mochita, le digo, Mochita, vamos ahora mismo para San José de las Matas, que hay un problema con Pedregal y San José de las Matas. Hay varios jugadores que no van a jugar. Entonces nosotros fuimos allá, buscamos a Alexis Peña, buscamos a Felipe Pinal, buscamos a José Santana, que era selección nacional, pitcher. Buscamos a José Fría, Queche. Ahí Mochita consiguió también a ese tipo, al guardia, tú le dices. Y el equipo, o sea, esos dirigentes tienen sus jugadores también. Hay jugadores que van con Mochita, que fue a Tomás Silverio, a Eli Santos. Lo que sé que completamos con lo de aquí, el equipo fue campeón. Sí, sí. Y Pedro y Tamboril no se la jugó con Pedro, tenía 3 años ganando, ellos nunca habían ganado. Y Pedro se le quitó, la racha de Pedro se quedó ahí, pues nosotros fuimos que ganar. ¿Se recuerdan algunos jugadores de Villa González en su primer campeonato en el año 1992? Oh, sí. Estaba, cierto, nosotros era Alexis, Carmen Lindó, Las Lavas, era el Nifido, el mismo José Dioné, Orlando Reyes, un grandito, era un jugador de Mosca, trabajaba en Zadosa, que ya estaba viviendo en Santiago, que jugó con nosotros. Raimundo también jugó con ellos. Efraín Peña, Efraín que jugó primero con Bucaramanga. Kennedy García, Rafael Tavares, Gilberto Vega Peña. Eso era fue un elenco muy bueno, En el 92, ¿cuándo jugó Nacho con ustedes? Nacho jugó con nosotros, Ignacio jugó con nosotros ya en el 96, cuando yo empecé a dirigir. Ah, perfecto. Entonces en el 93, que fueron campeones otra vez, ahí fue que Sí. asistimos al estadio en el 92. Uh-huh. ¿Cuáles jugadores? Bien con Villa. Teníamos a Alex de nuevo, teníamos a Fabio Elvis Cruz, que le dice el guardia, Sí. tipo,
a Lolo Fría, Queche, teníamos a Félix Espinal. Félix Espinal ese año, tuvo un año que pocos pitchers lo han tenido. Fue el pitcher del año, relevista del año y el MVP. Wow. Ganó 8 y no perdió, el Sabó como 8 también. Y fue líder de efectividad. Sí, sí. Un desfile grandísimo, Sí. profe, después del juego. Sí, teníamos a Oplide de la Rosa, El teníamos a veterano. Ramón Castillo, Silvano, Sí. y a José Santana, el pitcher de las Matas, que era selección nacional, que había ido a la Olimpiada en el 92. Equipo bueno. Sí. Entonces, 2 años Villa González. Nos vamos para el 94. En el 94 vuelve José Checo a dirigir el equipo de Villa. Muchos problemas hubo para el patrocinio, pero hicimos un equipo competidor. Llegamos al primer playoff solamente, y ahí nos quedamos. En ese entonces, el béisbol amateur, hermano, era parecido al béisbol organizado, guardando la distancia. ¿A quiénes le ganan Villa en 92? Al Club Ariel Acosta. 93. Al Club Ariel Acosta También. Fueron víctimas de nosotros. Bien, bien. 95. 95. Viene un problemita entre lo que se llama la directiva del béisbol amateur con el equipo con la franquicia de Villa. Pagó un poco que no se había pagado la franquicia, que vamos a suspender. Al fin se le iba a pagar y ellos suspendieron la Villa por un año. Y fue en el 95. 95. Ese Wow. año yo no pensaba jugar, pero Cornelio practicaba aquí, en Pedrería, tenía la escuela ahí. Y me incentivé y cogí para aquí Cornelio. Con Cornelio, la Liga Cornelio Peña, que era un equipo de muchos peloteros jóvenes, quizás 2 o 3 veteranos. Raimundo Lendón jugó con nosotros ese año. Tomás Silverio, yo ganamos como 4 veteranos. Y llevamos el equipo a la serie final. Okay. Competimos con San José de las Matas. Ese año fue fácil pago, que le dio de todo a él. Y fuimos a la final ese año. Ahí gana Sajón. Sajoma. Sí. Nosotros Año nomás ganamos un juego en esa final. 96. 96 empieza la difícil tarea para Manuel Almonte como manager y jugador en Vico, el equipo de Villa González, que ya vuelve a participar en el torneo. Empieza esa difícil. Con aproximadamente 33 años usted. Más o menos, no, tanto No tenía, usted nació en el 63, sí. Entonces estamos hablando del 96. Sí, sí, más o menos. Entonces yo empiezo ahí, ese año soy líder en juegos salvados. Pero recuerdo perfectamente. Con 10 juegos salvados, que si no es un récord nacional, hay que revisar. Es difícil. Los pitchers amateur, es difícil que salvaban en un torneo más de 4 juegos o 5. Y ese año, el equipo nosotros ganamos 15. Perdimos 3 en el regular. Yo salvé 10 y gané 2. Participé en 12 de las 15 victorias. Incluso ese año fue que empezaron los rilistas, los porteros profesionales. Ese año eran de a tres por equipo. Ese año nosotros elegimos a Miguel García, a Rafael, a Rafael, que nosotros teníamos también, Rafael Bonilla, que era de Santiago, y a Osvaldo Martínez. Osvaldo Martínez, después de ese año, consiguió contrato en Taiwán. Después jugó con Villa Después González. con Villa González. Osvaldo, que viene entonces ser Lili con Detroit. Sí. Entonces entra con Villa González, Entra vamos con a Villa hacer San Luis en el 96. Al igual que Miguel García, que fue firmado con Cleveland. Después que le dan Lili, entonces entra con Villa González. Sí. Incluso, nosotros, aquí había más jugadores, por ejemplo. Nosotros le dimos a Osvaldo entre los pitchers, por la juventud. Está el niño Torino, que jugó ese año con Ariel. Y está Luis Martínez de las Lavas, que también jugó con Ariel ese año. Porque eran de a 3 nada más por equipo. De 3. Sí, sí. Osvaldo que fue un verdugo en su de ser lanzador. Miguel García, propio, comienza en 96. Un jugador que lo nacieron con un bate. Bueno, yo tengo por lo menos el orgullo de decir que los 6 años que yo dirigí, Miguel García jugó conmigo los 6 años. 96, 97, 98. Miguel García también era el pelotero franquicia, como dice.
Era el pelotero que todo el mundo lo quería tener. Y nunca dejó a Villa González de no sale partido. Qué bueno. Incluso en la Liga Rafael Cabrera, que yo fui campeón 2 años consecutivos, 2 años yo dirigí a Rafael Cabrera en el 97 y en el 98. En el 98. Miguel era de los jugadores clave del equipo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Villa en el 96? Primer En año. el 96 nosotros fuimos a playoff, a un decisivo para pasar a la final y lo perdimos de San José de las Matas. Exacto. Vuelve y gana. Ese año vuelve y gana Sajoma. Fue a la final con la Liga Cornelio Peña, que estaba esperando, y le ganaron la Liga Cornelio Peña. Sí. 97. 97, Fena Pro Tabaco nos patrocina a nosotros. Ese año los guineos dejamos jugar indistintamente, podían jugar sin cantidad. Uno podía tener un equipo entero así. Y nosotros hicimos un equipo que fuimos campeones. Fue el año que yo fui campeón como manager y jugador. Ese fue el último año mío como jugador. No porque no podía, sino por lo difícil que era hacer las dos cosas. Entonces ese año fuimos campeones. Ganamos la serie final a Plataná, que fue 4-0. Ya entonces viene ya la rivalidad entre Villa González y Plataná. Sí. El olímpico, Fausto Peña. Fausto Peña ¿Cuándo entra con Villa? entra con nosotros en el año 97, ese mismo año. Y juega conmigo, jugó 4 años. Fausto Peña es para mí el mejor jugador amateur que yo dirigí. Que Manuel nunca ha dirigido. Amateur. Por encima de Miguel García. No, ahí es que por eso le digo amateur. Porque Miguel García cae en el grupo de los élite, de los profesionales. Ese era el muy dinámico en los torneos que yo manejé a Rafael Cabrera, amateur, esos dos peloteros eran tercero y cuarto. Yo diría que Villa González, usted como dirigente, tenía 4 jugadores, 4 matatanes que no todo pitcher debía enfrentarse. En un año tuvo a Alexis Peña, que era socio de esto, que el que quería ganar un campeonato aquí, firmaba a Alexis. Usted tenía a Miguel García, usted tenía a Fausto Peña, y también tenía el zurdo bueno en la zona sur. Ahora se nos escapa el nombre. El zurdo que le decían, que también luego jugó con Tamboril cuando Tamboril fue campeón. Tenía 4 jugadores. Sí. No tenía Felipe Rodríguez, te dice, el que yo les Simeón Mejía. Simeón Mejía. Usted tenía 4 jugadores que, mire, esos jugadores, no todo pitcher se les podía enfrentar. Usted tiene una mezcla de veteranos y estos muchachos de Villa González que tenían hambre y un buen dirigente con una buena cultura como usted, porque un dirigente de esa jerarquía, todo el mundo quiere dirigir, todo el mundo quiere jugar. Entonces, en el año 97 gana Villa. Gana Villa, sí. Otra vez. Freddy Salcedo también, de los jugadores amateur. Freddy Salcedo, Orlando Cruz, esos eran jugadores élite también. Freddy Salcedo fue mi cuñado, fue un jugador que duró unos 20 años más jugando amateur. Incluso un año jugó una liga semiprofesional junto con Polonia. Y el líder bateo fue. Qué hombre que bateaba ese muchachito. Freddy Salcedo. ¿Y el Chacho también jugó con usted? ¿No? Sí, jugó. Sí, yo lo recuerdo también el Chacho. Sí. ¿Y Nicolás Martínez? No, Nicolás Martínez no jugó pelota amateur. Él jugaba a nivel de Liga Rafael Cabrera. Que fue muy bueno. Fue muy bueno en realidad, pero él no jugó nunca amateur. Por lo menos aquí, que yo nunca lo dirigí. Entonces en el 98, abogado. En el 98, nosotros participamos con el equipo de Villa, con Monte Carlo ya patrocinado. Llevamos un equipo donde teníamos a Oliver de la Rosa, teníamos a un sinnúmero de pitchers, muy buen equipo. Pero ahí ocurrió esa final con Tamboril. Teníamos a José Martínez, teníamos a su hermano Ramón Darío, ese año. Ramón Darío ese año salió 31 veces a robo de base y no hizo ni un solo base. Y José Martínez y Euclides ganan los 2 primeros juegos completos hasta por bien a la final.
Después viene aquel fatídico, como dice el tercer juego, donde nosotros estamos ganando el juego. Estamos ganando el juego como por 4 carreras. Le ayudo, le ayudo. El famoso relevo aquel. Entonces, hay un momento que el relevo mío se me cae y yo traigo al pitcher veterano que tira más atrás, que es Francisco Núñez, la Fañaca. La Pañaca, el famoso relevo de Pañaca. Fañaca, Alexis Peña va a batear con base llena, ganando por 3 nosotros. Fañaca del medio para allá. Alexis va con deseo de paro. Ya yo no estaba retirado. Eso lo lamenté, yo ya me había retirado como lanzador. Fañaca le hace 2 picheos, Alexis se va de cabeza. Después le deja uno a esa altura, ay Dios mío, a mitad de pitch. Se le quedó el batazo. Fanáticos de Tamborí en el play, habían salido más de la mitad ya. Entraron muchos de ellos que estaban ahí. Y la historia, después de ese batazo, cambió la serie. Rotundamente. Rotundamente. Nosotros los fanáticos de Villa, eso fue como una estocada que nos hicieron. Incluso yo tenía una serie 2-2. Yo me reunía, un día de casa, me reuní en mi casa con muchachos, una picadera, una cosa, no ha pasado nada. Tenemos a Euclides y a José Martínez todavía, que ya habían ganado los 2 primeros juegos, descansados. Eso no valió nada. Hubo un año en Ese equipo se inspiró de una forma, mira, que podía picharle a Pedro Martínez y a Pedro Martínez le ganaba. a Euclides le dieron ellos Sí, por todas las esquinas. así mismo. Un lanzador de ese quilate, de esa jerarquía. Y todo viene, como usted expresó, por el palo de Alexis. Bueno, Si nosotros habíamos ganado ese juego, ya nosotros podemos 3-0, no nos van a ganar. Profe, usted que vio tanto béisbol amateur, se le cuela un jugador tan chispeante como Alexis Peña. Bueno, para mí, Alexis Peña ha sido el mejor shortstop que yo he visto en la pelota amateur. He visto muchos shortstop de muy buenos todos, pero Alexis Peña lo hacía todo. Hombre que se entregaba ese muchacho. Entregaba, era un tipo que jugaba fuerte, buen brazo, buena defensa. Lástima de que Alexis fue profesional con Detroit, tuvo un percance, donde a él lo suspendieron. Un pleito que se armó, parece que le dio con algo a un contrario. Pero si hubiera tenido una mente diferente, Alexis hubiera sido un gran sobre la grande liga. Yo recuerdo a Alexis cuando llegaba a los estadios, él tenía un carro, y ese equipo tenía un carro, no todo el mundo lo tenía. Alexis era estilo parecido a usted, siempre vestía bien. Alexis iba con su uniforme, con un uniforme de jugador. Alexis no llegaba a todo el play como, no, ese muchacho tenía un perfil, tenía su perfil como un jugador profesional para llegar a los estadios. Y así mismo jugaba, ese muchacho jugaba fuerte. Euclides de la Rosa, que todavía está lanzado. Euclides de la Rosa ha sido el pitcher más durable que ha pasado en la pelota amateur del país. Euclides empezó a jugar amateur en el año 1986, si no me recuerdo, con el Club Yolo Pérez. Yo, como pelotero amateur, me retiré en el 97. A la edad de 34. Y Euclides, hace 2 años, estaba pichando Con Tamboril. Estaba pichando con Tamboril. Euclides duró más de 35 años más o menos en la pelota amateur, que para mí eso tiene que ser un récord. En el país no ha habido nadie más longevo que Euclides. Incluso todavía, ya él no juega en la amateur, pero está jugando en las ligas que hacen, en las ligas añejas que hacen. Está jugando y es un pitcher que usted lo ve, usted cree que está viendo a un muchachito pichando. Tuvo un hijo que fue profesional. Sí, tuvo un hijo de Euclides. Jugó Siempre lo había metido en un play con nosotros ahí. Jugó con el equipo de estrellas. Ahora Euclides es un tipo de una disciplina, es religioso, el pastor evangélico. Ah, qué Un bueno. tipo siempre fue, él es barbero todavía. Él siempre, muchas veces cuando había juego los domingos, nos decía a nosotros, déjame juego la tarde, porque en la mañana yo me la muy bien. Ok, ¿de dónde él es nativo? Buenos Aires. Oh, Buenos Aires. Ok.
Nativo de Santiago es extraño, siempre he jugado con los municipios. Ujú. Y entonces en 99, pero en 99, 2000 y 2001. Bueno, Ahí concluimos el béisbol olímpico el mayor. béisbol olímpico en 1999, el equipo lo llevamos a clasificar, no llegamos a la final. Ya en el año 2000, nosotros nos vimos sin patrocinio. Y le digo yo a Domingo Durán y a Fran Durán, vamos a la capital, Domingo que va conmigo, que el patrocinio va a estar En el 2000. vamos a buscar patrocinio. Fuimos donde una de las personas que más ha ayudado el deporte, la cultura a nivel general en Villa González, las religiones, todo lo ha ayudado siempre. Se llama José Enrique Santos Tapia. Perfecto, el hermano Clemente. Conoce muy bien mi padre. Qué bueno. Entonces me conoce a mí. Entonces nosotros fuimos así a donde Quique, vamos con un presupuesto de tanto. Vamos a cortárselo, vamos a hacerlo de tanto. Yo sé que no nos va a decir que no. Y no fuimos sin anunciar, no hago nada, fuimos, dígale aquí que aquí andan una gente que ya no está. No deportiva. Dile qué pasa. Qué bueno. Sí, que vea, pasa esto. ¿Cuánto necesitan? El uniforme, que son tanto. Mándenlo a hacer. Le voy a dar nosotros en 3 pares. ¿Con qué empresa es el hermano? Agua Planeta. Es decir, Sí. ok. Nosotros ese año fuimos a la serie final. Con agua planeta Sí, azul. nosotros pedimos hacer la serie final de la gente de Chichilo, Cordero, Montezuela. Montezuela. De los Bravos Montezuela pedimos la final. En el 2000. Sí. Y en el último. Tuvimos un pitcher, que era el estelar de nosotros, que yo era parte del cuerpo técnico y no pude ir. Pues me salió mi duelo en ese entonces a Panamá, a la Copa LG, un torneo que había ahí de Venezuela, Panamá, Cuba y Dominicana. A ese muchacho lo pusieron a fichar allá 2 o 3 veces. Cuando vino la final, nada. Tuvo problemas. No, estaba con el brazo con problemas. Entonces en el 2001, que fue el último año. El último año, 2001, nosotros por segunda vez consecutiva no tenemos patrocinio. El año anterior lo conseguimos. Ya no podíamos abordar aquí, y creo que nos dio una ayuda a conseguir dando tareas. Y este año, el que no tiene patrocinio en el béisbol amateur, es difícil que llegue muy lejos. Entonces este año nosotros quedamos fuera de la clasificación. Ese año sirvió para exhibir a este muchacho de Manila, a Jerry Sosa. Jerry Sosa fue así de nosotros. Y el otro, tercera base también, el Pin, como le dicen. Era la tercera de nosotros. Ese año, por lo menos pudimos exhibir ese tipo de jugadores, porque a Jerry lo firmaron ahí, después de la amateur prácticamente. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí. Profe, ¿qué significa estos muchachos jovencitos como Ignacio Vázquez, Valentín Guillén, que era el rifle suyo, el Henry, el que está en los Estados Unidos, Reyes, que batió muchísimo con usted también, con Villa González, recordamos. Esos mozalbetes, esos 3 muchachitos nativos de aquí de Villa González. Y yo creo como que de ahí vino como el matrimonio de Henry, creo que por ese lado, Sí. luego él emigró a los Estados Unidos. No, esos muchachos fueron muy buenos jugadores. Ignacio fue un pelotero ya que fue profesional y tuvo muy buenos años en el torneo amateur, tanto Valentín. Henry no jugó tanto porque se fue para Estados Unidos. Sí, jugó un par de años nomás con nosotros. Wow, profe, pero en el béisbol amateur porque Henry se destacó más que aquí en Villa González. Fue algo increíble. Sí, ese sí. muchacho, ese béisbol amateur, lo cogió para él. Sí, ese año jugó él. Ese año yo no era dirigente, yo era parte del equipo. Esto fue en el año 93 con José Checo, él es el centerfield de nosotros. Y fuimos campeones, fue un centerfield grande liga. Batió, hizo de todo él. Qué bueno. ¿Cómo mezclaba usted su nivel profesional, la familia y el deporte hasta esa época? Bueno, Porque se casó en el 98
Estamos en el 2001. Me casé en el 89. En el 89. En el 89. Bueno, eso era mi esposa comprendía bien eso. Yo le dedicaba mi tiempo a mi carrera. El tiempo va para todos. Qué bueno. También le daba mi tiempo a mis hijos. Y sacaba, ¿En qué año nació sacaba tiempo para el deporte. ¿En qué año nació su primer hijo? En 1992. 92. 3 años después del matrimonio. ¿Y el segundo? En el 95. ¿Usted tiene? ¿Dos? Dos hijos. Ok. Y Manuel y Alfa. Nace en el 92 y en el 95. Perfecto. Estamos con Manuel Armonde, cariñosamente Nene, un ícono en lo que es el deporte de nuestro municipio de Villa González, de la provincia de Santiago y del país, caracterizándose por su buen desempeño en la sociedad, en lo deportivo, social, cultural, al igual que su familia. 2001, mi amigo abogado, vamos con lo que es la Liga Rafael Cabrera. ¿Cuántos años jugó en esa liga? Volvemos hacia atrás. ¿Cuántos años jugó con qué franquicia? En resumen, por favor. Y lo que usted recuerde de la Liga Rafael Cabrera. Bueno, yo en la Liga Rafael Cabrera empecé a jugar en el 1988, cuando ya empezaron a aceptarnos a los peloteros amateurs. Antes era nada más, no nos aceptaban, no podíamos ser amateurs. Entonces en el 89, que fue el año que nosotros participamos ya como franquicia en el amateur, también participé con Villa González todo el tiempo. Y de manera ininterrumpida participé en los años 90, 91, 92 más o menos, porque hubo un tiempo que la liga tuvo un receso. Entonces, ya en el año 96, 97, 98, yo participo como dirigente del equipo de Villa González. Y los 2 años fuimos campeones. Okay. Teníamos un gran patrocinio. Una de las personas, un ícono en el deporte de Villa González, la persona que más ayudaba al deporte aquí en Villa González. Se llamó Jordi Carbonell, con su empresa Tabaco Carbonell. Me patrocinó en 97, 98, y los 2 años fuimos campeones. En 97 le ganamos a Cornelio Peña, a la Cornelio Peña en una serie final. Y luego en el 98 le ganamos a Ramón Morel, que llevó el equipo de Palmarero. Un equipo que era casi entero de profesionales. El mío no, el mío era la mayoría amateur, pero amateur de lo que yo conozco. Eran pocos profesionales, Miguel García, yo tenía algunos profesionales, pero no tenía tanto, eran amateurs, ¿verdad? Él tenía 2 pitchers, prácticamente 4 pitchers, que era Euclides de la Rosa y José Hernández, la vieja, que fue selección nacional, el de Tamborillo. Uno pichaba en la mañana y el otro en la tarde. Y Freddy Pinal y yo para el relevo, pero normalmente ellos iban completos. Esa serie final fue disputada, porque nosotros dividimos las 2 primeras veces que jugamos, 2 y 2. Luego, en la próxima le ganamos los 2. Sí, eso fue en el Fue campeón en 1998. 98. ¿Hasta qué año llega la Cabrera? Bueno, Rafael Cabrera, ¿Usted solamente hasta ahí? yo llegué hasta ahí, porque Carbonell me dijo a mí que algunos problemas de la empresa no podían patrocinarnos y a mí no me gustaba, después que uno ha sido 2 veces campeón, Sí. hacer equipo ya de segunda, Sí, no sí. me cuadraba a mí. Y yo seguí, digo yo, bueno, me voy a dedicar a mi soborno, voy a seguir con mi soborno nada más a tiempo completo. Sí, perfecto. Y ahí dejé de participar en la liga. Sí. Iba siempre y veía algunos juegos, pero Rafael Cabrera más o menos en el año, hasta el año 2002, 2003, creo que ahí en la época de Fran Durán, creo que se llegó a hacer la liga de Rafael Cabrera. Hasta esos años. 2001, ya deja el béisbol amateur. ¿A qué se dediquen en lo que es el deporte? Deporte, al softball. El Yo, softball. ese mismo año empiezo a jugar
los sábados con el equipo Abogados de Santiago. 2001. Ese equipo estaba compuesto, éramos casi todos abogados. Teníamos 2 o 3 jugadores nada más. Esa era entonces, ya yo era jugador y ya en el 2002 me pusieron a dirigir el equipo. Sí, porque ya viene una trayectoria de un hombre de alto nivel. Yo jugaba, cogía mis turnos y dirigía el equipo. Entonces, pero ¿estaba fundado el equipo o se funda en 2001? No, ese equipo estaba fundado ya. Yo tenía varios años, incluso nosotros participábamos en una liga, se llamaba la Liga de los Profesionales, donde participaban y llegaban nosotros los profesores, llegó a participar la gente del código, llegó a participar los contadores también. Una liga nocturna. Sí, esa liga era muy... y los médicos. Sí, los médicos. Un equipo. Nosotros, yo prácticamente ese equipo lo dirigí el último año. Yo jugué 2 años y dirigí 1 año. Y ese año fuimos campeones. Ese año había algunos abogados que nosotros nos visitamos. La calidad del equipo domingo, que está descanso. Sí. La calidad de Richard Pérez, de Bravo, que es un tremendo director de liga. Esos jugadores, nosotros le llegamos y le hicimos ver que ese equipo era un equipo competidor, que era un equipo que podíamos ganar, que lo necesitábamos, y ellos no cumplieron y ese año se ganó. El abogado me habla de Richard Pérez. Abogado Richard Pérez nos ganó Villa González en el año 2006 con un jonrón que nos dio con las bases llenas en el round robin. Después de Villa González estar ganando el juego 7-2 en la última entrada, y un lanzador de Villa González que nos gana el primer juego, Edwin Morel, jugando con José Hernández, y Richard Pérez, ese mismo que usted menciona, nos dejó en el terreno en el segundo juego. Bueno, es una historia patria. Sí. Entonces usted entra a jugar softball en el 2001. No como abogado, porque ya yo participaba con el equipo de estancia del Yaque. Okay. Desde el 92, y yo jugué muchísimas ligas aquí en Villa González antes, la liga de Villa González. Pero yo fijo estaba en estancia del Yaque y los abogados. Los domingos estaba fijo en estancia del Yaque desde el año 91, 92 en estancia del Yaque. En su plenitud. Sí, pero en estancia del Yaque en realidad casi 30 años. Qué bueno. ¿Qué posición jugaba? Yo normalmente jugaba primera base y primera base no había designado muchas veces. Desde el 91 en estancia del Yaque. ¿Cómo llaman el equipo? Los Toros de estancia del Yaque. ¿Desde ese entonces? Desde ese entonces. Ya ese equipo estaba fundado también. Qué bien. ¿Y aquí en Villa González en las ligas que se formaban? Con el centro jugué, con el centro. José Lito Milonés, con Chiqui jugué en el centro. Y lo dirigí 1 año, en el año que fuimos campeones, yo lo dirigí. Una gran final contra el equipo de la 42. Empecé también, jugué antes del centro, jugué con la 42, un equipo que jugaba los miércoles en la noche, intercambio. Pero ya para la liga jugué con el centro, incluso una serie final donde nosotros ganamos los 3 primeros juegos, perdimos el segundo y ellos nos dieron 2 knockouts, quizás, para empatar la serie. Con Miguel García, Víctor Pérez, los sur. En el juego final, nosotros le dimos knockouts a ellos. ¿Usted qué posición jugaba en lo que es softball? No, primera base, normalmente. Porque recuerdo que usted mencionó que tenía mucha fuerza. Sí. Y antes de ser lanzador y que jugaba ofensivo. Sí, yo llegué a jugar con el equipo de la 42 que jugaba los miércoles en la noche. Ese equipo yo llegué a jugar a ofensivo. Qué bien. Entonces la posición. Primera base normalmente. Primera base, sí, porque el cuerpo suyo, el físico para jugar tercera, primera o receptor. Sí, muy parecido a los muchachos. Entonces, se destacó en el softball porque tenía mucha fuerza. Sí, yo más o menos, yo fui pelotero que no era nada cuando yo bateaba. Yo llegaba a batear 400 en esa liga. No era tan jonronero, pero daba mis jonrones, llegué a dar mis batazos buenos. Y en los equipos de Villa González. ¿Y cómo era el amigo suyo, Juan? Un hombre, se le nota que un hombre que trae mucha chispa. No, primeramente dirigiendo, yo siempre era activo y siempre mantenía el dogado, alegre, dogado, a veces medio
Yo siempre iba, vamos, señores, vamos a aplaudir, Los vamos a... jugadores lo respetaban. Sí. Y como futbolista, ¿cómo era el año? Muy bueno también. Sí. Del 2001 hasta la fecha con su softball. Dirigí el equipo de Villa González. Aparte de que ya había sido campeón con el centro, en la Liga Villa González, dirigí la selección de Villa González. La llevé a ser campeón en los Juegos de Udesa, medalla de oro, llevamos juegos. ¿En qué año? Eso fue ya en los años 2000, no me recuerdo, 2008, 2010, por ahí. Y participamos en los Juegos Intermunicipales de softball que realizaba antes Víctor Almanza cuando era presidente. Sí, recordamos. Y en esos Juegos, el único equipo que fue campeón más de una vez fue Villa González. ¿Cuántas veces lo digo? Fuimos 2 veces campeones. Participó Licey, Tamboril, participaba en el equipo de Santiago, normalmente era el campeón de los interclubes que participaba. Y San José Las Matas también. ¿Cuántas veces y en cuáles años llegó ese equipo de softball? Normal, esos equipos de softball fueron por ahí, por los años 2011, 2012, que nosotros fuimos, porque recuerda que era cuando Víctor Almanza era presidente. Sí. Víctor Almanza tuvo un ¿Se problema. recuerdan algunos jugadores? Sí. Adiós, Miguel García, este muchacho de Nemo, ¿cómo se llama? Pedrín, Orlando también era Orlando Víctor, Denis Moreno, llegó a pichar a José Hernando Castillo también, llegué a dirigir, yo siempre me he dado ese lujo, llegué a dirigir a José Hernando Castillo, un salón de la fama del softball dominicano. Qué bueno. Sí, un equipo muy bueno siempre teníamos nosotros. Sí. Entonces Villa González softball sí es muy respetado. Sí. Ignacio Gómez, Valentín Guillén, que son nuestros jugadores. Sí. Entonces, en lo concerniente al softball, en el 2001 entra a jugar con los abogados. Con los abogados muy Hasta la fecha. Hasta la fecha. En el 2002 entra como dirigente de los abogados. Sí. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ya, ¿Qué significa ese equipo? Significa no, ese equipo es como ya es. No tengo palabras como describirlo. Ese equipo es como yo lo tengo como un tesoro, como una familia. Ese equipo, nosotros fuimos en 2004 a jugar a Puerto Rico. Muy buen recibimiento, lo habíamos recibido a ellos el año anterior también. Y el equipo tenía lo que se llama un grupo de abogados, éramos casi todos abogados, pero con el tiempo fue cambiando el equipo. Hay abogados que se fueron retirando, dejando de jugar, y a veces uno quería buscar abogados, como el caso de Benito, de José Luis de Navarrete, Gustavo Cabrera de Navarrete, que jugaban con nosotros en la liga, pero tenían compromiso los sábados con otros equipos. Entonces nosotros tuvimos que ir incluyendo jugadores de amigos de uno. Y yo dejé de jugar prácticamente hace unos 10 años. Y luego que me operaron en el 2021, me mantengo en el equipo. Yo soy el que le busco los juegos, el que le hago la no también. Aunque no lo dirija. ¿No lo está dirigiendo? No, adentro del terreno no. Okay. Ya que me operaron, no voy a terreno. Ahora mismo tengo 2 años que estoy anotando. Perfecto. Soy el mismo que anoto, pero el anotador mío tuvo que dejar el equipo. Que yo tenía fijo y me mantengo buscándole los juegos y haciéndole la no y más o menos. ¿En qué año ya el equipo de los abogados cambia de filosofía? Ya eso es como 5 años atrás, incluso 5 años. los hijos míos juegan en el equipo. Y Emanuel y Alves, que son los que yo más le doy cosas para que dirijan a él. Sí. Y porque ellos me consultan también algunas cosas. ¿Desde hace cuántos años el cambio de filosofía? Hace unos 5 años, después que yo me operaron y eso. Sí. Y el equipo, incluso nosotros este año, el uniforme que tenemos este año, dice abogados y sus amigos. Ah, qué bueno. Cambió ahí cambió hasta de nombre, sí. ¿Cuántos abogados tienen? Unos 5 o 6 nada más. ¿Pero qué eran? Sí, quedan. ¿Y el nombre? Sí. Y nos está patrocinando la empresa donde me trabaja donde me dio el uniforme, donde trabaja mi hijo mayor, Manuel Almón. Perfecto. Soja. Expresa que ese equipo usted lo considera como una familia. Sí, como una familia.
¿Dónde intercambian abogados para los amigos? Normalmente nosotros te cambiamos en el play de las colinas, en el play número 1, que tiene luz. Pero cuando viene, nosotros jugamos ahí, nos daron, el último sábado de mes tenemos que salir fuera. Pero cuando viene la empresarial, nosotros nos dan el play número 2, un sábado sí y uno no. Entonces la mayoría de los jugadores no les gustan el play número 2, tenemos un medio malo. Entonces yo normalmente juego hasta que empieza la empresarial, hasta que termina, juego mucho en Estancia del Yaque y fuera, he ido a Navarrete, ahí al play de, ahora mismo este sábado me toca jugar ahí, el play de Villa del Yaque, y así, distintos play, pero cuando termina la empresarial volvemos a la política. Y nada más salimos el último sábado. Bien, hay buenos sus dos hijos. Sí, sí. Familiarmente la familia tiene su esposa y 2 hijos. Sí. ¿A qué se dedica la doña y sus 2 mozalbetes ya adultos? La doña se dedica a la óptica. Ella es abogada también. De un gran perfil. Tiene una maestría en Derecho de Legislación de Tierra, pero ella ejerce no tan de lleno, pero hace su cosita en la carrera. Bioanalista. Ella estudió primero bioanalista, pero ahora se dedica a la obra, a su obra. El hijo mayor mío, Manuel, se dedica a su carrera, a ingeniería civil. Y Alfred se dedica a su carrera también, a la del periodista. ¿Qué significa la familia para usted? No, la familia es lo máximo que hay, es el órgano social más importante que hay en la sociedad, la familia. Yo siempre he sido muy apegado a mi padre. ¿Qué significa su padre, madre y sus 2 hermanos? Le voy a hacer la misma pregunta, una pregunta parecida a anteriormente. Mi madre hace ya 11 años que falleció, dejó un legado imagínate. Eso fue terrible lo que mi madre falleció, pero quedó su legado. Mi padre todavía está vivo con 96 años y todavía mi familia, nosotros hacemos muchos encuentros, muchas veces los domingos van a mi casa, donde yo vivo, nos reunimos ahí muchos domingos. ¿Qué significa el deporte para Manuel Almonte, cariñosamente Nene? Bueno, el deporte para mí es la vida prácticamente. Hasta ahora es la importancia que yo le doy al deporte. Estudié una carrera donde solo el primer año tuve que pagar la mitad. Después todo me lo dieron, me pagaron, me dieron beca completa para estudiar Derecho en UTESA, porque formaba parte del equipo de UTESA y porque me había destacado ya en el equipo. Por eso yo el deporte lo amo. Yo no sé lo que es una vida sin deporte ahora mismo, principalmente el béisbol y el softball. ¿Cómo considera nuestro municipio de Villa González? ¿Qué significa Villa González para Manuel Almonte? No, Villa González para mí ha sido mi patria toda la vida, como dicen, mi patria chica. Yo nunca he salido de Villa González, incluso he hecho deporte aquí toda la vida. Mi casa la construí aquí en Villa González, gracias a mi hijo, que me la construyó, y he vivido aquí, aunque tenga que ir a Santiago todos los días al trabajo. La profesión de abogado, ¿cómo lo considera para usted, en su modo pleno? No, la profesión de abogado es una profesión noble, que hay que saber ejercer. Si se ejerce de una manera legal, como debe ser, es quizá una de las profesiones mejor que hay en esta sociedad. El nombre de Nene, sabemos que viene de Manuel, que se lo colocó en qué año. Una señora que se llama Matilde Peña, que era familia, no sé si era la hermana de doña Luz Peña, que era oficial civil en aquel entonces, vivía cerca de mi casa, éramos vecinos, como dice mi padre, y ella me hizo ella fue que sacó ese apodo de Nene, por Manuel Enrique, me puso ese apodo. ¿En qué año aproximadamente? Eso no, eso fue ¿Usted teniendo qué edad?
Seguro yo tenía 2 o 3 años porque yo no lo veo. Ah, Sí, imagínense. Perfecto. Es lo que me dicen mis padres, lo que me han dicho. Sí, sí, sí. Momento más agradable que usted recuerde lo que es el deporte y momento más que usted más le ha dolido por una derrota o un error o algo. Son 2 momentos. El agradable primero, momento que usted recuerde, o momentos, puede ser 1, puede ser 2, usted sabe. Uno de los mejores Que momentos nunca se lo va a olvidar. que nunca se me va a olvidar fue cuando yo debuté en el béisbol. Yo siempre fui un pitcher abridor, siempre, en la pelota clase A y de variar. Y ese día me traen a pitcher con base llena y una relevada. Y yo nada más pensaba, ¿por qué con base llena? Y salí bien, ponché al bateador que me enfrenté, Víctor Hinoa, se llamaba, jugaba con ustedes. Y el otro bateador de Inflagra, salí bien, y ahí en adelante, yo era el relevista estelar. El equipo Futuras Estrellas. Eso es la estrella. También en los Juegos de 1985, en la eliminatoria de los Juegos Nacionales, El gran relevo que ese gran relevo que le hice a Moca, con esa fanaticada, ese plete, allá en el Braganita García. Es uno de los gratos recuerdos. Tengo muchos gratos recuerdos del béisbol. y de los campeonatos, de los que usted más recuerde, que más haya disfrutado, porque Villa González, y usted, Sí. usted ya tenía esa revancha como Licey y Águilas con Pucamaima, y Villa González primero con Cornelio, luego con Platanal, y sus grandes rivales Tamboril. En el 1992, cuando Villa González fue campeón por primera vez, es un momento muy agradable a mí, porque es la primera corona que le damos a nuestro pueblo. Y que ese año, no sé por qué razón, el manager no me utilizó en la serie regular con mucha frecuencia, pero llega a la final. Sí, En la final, me utiliza, gano 2 juegos y salvo 1. Incluso el juego que nos coronamos campeones. sí. Los fanáticos, esa era la petición, que porque a usted no lo entraban a la. Recordamos que decían, Nené, ¿por qué no entra Nené? ¿Por qué no entra Nené? Y en esos momentos fuertes. Sí, Esa es la victoria, el campeonato que más ha disfrutado. sí, ese es el que más he disfrutado. Vamos ahora con lo negativo, profe, que más le haya dolido. Bueno, Sí lo va. sí lo hay. Porque deportista, imagínense, yo cuando pierdo un softball de eso que me duele, Adiós. me trasnocho y no sabe hasta cuándo. Pero a mí uno de los... Mire, profe, yo estoy ganando un torneo de baloncesto, ya en los finales, dándole 2 de 10 segundos. Mire, mi hermano, hay un jugador, nosotros ganando de 3 puntos. Pues mi negocio, precisamente, allá en el Ingenio. Ese muchacho encestó un tiro de 3. Empata el juego y le dan el foul. Estoy hablando de 10 segundos, baja a 3. Le dan el foul, ¿verdad? Cayéndose. Tira el tiro y encesta. Empató el juego. Ingenio abajo con Quinigua, le negó con refuerzo. Sabatel defendiéndolo con los 2 brazos así. Y entra el tiro libre. Y nos gana el juego. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Cuántas noches duré yo trasnochado? ¿Usted cree que hoy? No es fácil. Entonces, el batazo, yo dirigiendo a Miguel González en el 98, el batazo que le dieron a Francisco Ruiz Pañaca, cambió la historia de esa serie final. Lo que yo lamentaba era que el año anterior, ya yo me había, ese año en el momento que ya yo no estaba como jugador aquí, y que sabía que yo podía hacer ese trabajo que él no hacía. Y otro hecho fue en el 1988, yo jugando con el Camaima, contra Utesa. Yo venía a jugar 5 años con Utesa. En un playoff, yo relevando, un decisivo, me dieron el batazo para que me mete aquí. Utesa me dio ese batazo. Yo duré muchos días, mira, Estaba pensando.
me fui de ustedes y estoy en un camarón, yo lo que me hacen, lo que yo le, la respuesta que me da usted en esa serie semifinal. ¿Se recuerda el valor? Sí. Yo me acuerdo del apodo de él. Pues yo sé cómo se llama, pero no lo recuerdo ahora. Le decían el ñoño, era un queche que tenía ustedes. Me ha jugado con Yolo Pérez también, después fue selección nacional. Me dio un día de centro para dejarme de carrera. En la semifinal. Con 2 envases, porque vamos por uno. Así es, y era para pasar a la final. Para pasar a la final. Ahí no fue nada. Ahí vino el trasnoche. Así mismo. Profe, ante todo, mil gracias por aceptar nuestra invitación. El propósito nuestro, como lo estoy expresando, es traer leyendas de nuestro municipio de Villa González para conocer su vida social, deportiva, cultural. Un mensaje de lo que es la población deportista, la población social, cultural, folclórica de nuestro municipio, de la provincia y del país. Bueno, la exhortación mía a la población de Villa González, de Santiago y del país, es que cada día practiquen más deporte. Cada día practiquen deporte. Como yo lo decía en una inauguración, cuando usted me dedicó un torneo a mí de softball, mente sana, un cuerpo sano. Cada día hay que dejarse más de los vicios. Y el deporte une los pueblos y la mente de cada quien cambia con el deporte. Uno es mejor persona cuando practica el deporte como debe ser. Y es un eslabón el deporte también para la fama, para ser un gran jugador, por ejemplo, de béisbol, de basquetbol. Siempre alejarse de los vicios y de la mala compañía. Perfecto. Bueno, es mi amigo Manuel Almonte, ícono de lo que es el deporte de Villa González, de la provincia de Santiago y el país. Yo soy Luis Felipe Acevedo. En cámara, Javier Cabrera.